Me llamo Carlos y nunca imaginé que mi aparentemente perfecta vida con María se desmoronaría tan rápido. Éramos la pareja ideal a los ojos de todos, yo, un abogado de éxito, y ella, una profesora adorada por sus alumnos. Vivíamos en una cómoda casa en los suburbios de Ciudad de México, con nuestro perro Peluso. Los fines de semana, solíamos recibir a amigos para hacer barbacoas en el patio trasero o dar paseos por la ciudad. Todo parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. Los primeros cambios en el comportamiento de María fueron tan sutiles que apenas me di cuenta. Empezó a salir más a menudo, alegando compromisos laborales o quedando con amigos. Al principio, no le hice mucho caso. Al fin y al cabo, confiaba plenamente en mi mujer. Pero poco a poco, una sensación incómoda empezó a instalarse en mi pecho. Una noche, mientras María se duchaba, su móvil vibró en la mesilla de noche. Normalmente, nunca invadiría su intimidad, pero algo me obligó a mirar. Era un mensaje de un tal Javier del trabajo. El contenido era bastante inocente, solo confirmaba una cita para el día siguiente. Pero, ¿por qué María nunca había mencionado al tal Javier? A partir de ese momento, empecé a prestar más atención. Me di cuenta de cómo María sonreía a su móvil cuando pensaba que yo no estaba mirando. Cómo salía de la habitación para atender llamadas. Cómo sus reuniones de trabajo siempre parecían coincidir con horarios extraños. María, ¿quién es ese Javier que te ha mandado un mensaje?, le pregunté despreocupadamente durante la cena unos días después. Dudó un momento antes de responder. Ah, es un nuevo compañero de trabajo. Estamos organizando un proyecto juntos. Su respuesta parecía ensayada, y esa vacilación inicial no pasó desapercibida. Aquella noche no pude dormir. Repasaba mentalmente todas las señales que había ignorado hasta entonces. A la mañana siguiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mientras María se duchaba, cogí su móvil. Me temblaba la mano al teclear la contraseña, el aniversario de nuestra boda. No se me escapó la ironía. Lo que encontré me dejó sin palabras. Decenas de mensajes intercambiados con Javier. Fotos. Planes de citas. Declaraciones de amor. Mi mundo se derrumbó en ese momento. ¿Carlos? ¿Has visto mi móvil? La voz de María me devolvió a la realidad. Estaba en la puerta del dormitorio, envuelta en una toalla, con el pelo todavía mojado. Levanté los ojos del auricular y la miré fijamente. ¿Quién es Javier, María? Su rostro palideció. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. En ese momento de silencio, todo se aclaró. Mi mujer, la mujer a la que había amado durante más de una década, estaba teniendo una aventura. Carlos, te lo puedo explicar, empezó, pero la interrumpí. ¿Explicar qué, María? ¿Los mensajes? ¿Las fotos? ¿Los planes para vernos? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Yo, no quería que te enteraras así. Me reí amargamente. ¿Y cómo querías que me enterara? O mejor dicho, ¿querías que me enterara? María se acercó, intentando tocarme el brazo, pero me aparté. Por favor, Carlos, hablemos. Esto no significa nada. Javier no significa nada. No significa nada, repetí, incrédula. Entonces, ¿por qué, María? ¿Por qué haces esto? Empezó a sollozar, sentada en el borde de la cama. No sé. Me sentía sola, abandonada. Javier me prestó atención, me hizo sentir deseada de nuevo. Sus palabras fueron como puñales en mi pecho. ¿Y yo? ¿No te hice sentir deseada? ¿No te presté suficiente atención? María negó con la cabeza, incapaz de responder. Permanecimos en silencio, rotos solo por sus sollozos. Finalmente, me levanté, necesito tomar el aire. No me esperes despierta. Salí de casa, caminando sin rumbo por las calles del barrio. Mi mente estaba agitada, repasando cada momento de los últimos meses, tratando de entender en qué había fallado, qué podía haber hecho de otra manera.
Cuando volví a casa horas más tarde, María estaba dormida en el sofá, con los ojos hinchados de llorar. Me fui a la habitación de invitados, incapaz de tumbarme a su lado. Aquella noche, tumbado solo en la fría cama, me di cuenta de que mi vida perfecta con María había terminado. No sabía qué pasaría después. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser lo mismo. En los días que siguieron al descubrimiento de la traición de María, una ira silenciosa empezó a crecer en mi interior. Era como un volcán dormido, aparentemente en calma por fuera, pero hirviendo por dentro. Cada vez que la miraba, cada vez que oía su voz, sentía esa ira burbujeando, amenazando con desbordarse. María intentó varias veces iniciar una conversación, explicarse, disculparse. Pero yo no estaba dispuesto a escuchar. No podía soportar la idea de que hubiera compartido momentos íntimos con otro hombre, de que me hubiera mentido, de que hubiera traicionado nuestra confianza. Carlos, por favor, hablemos, me suplicó una noche cuando me disponía a dormir en la habitación de invitados que se había convertido en mi refugio. No hay nada que hablar, María, le respondí fríamente, cerrándole la puerta en las narices. Fue aquella noche cuando empecé a planear mi venganza. Al principio, solo eran vagos pensamientos, fantasías de hacerla sufrir como yo estaba sufriendo. Pero, poco a poco, esas ideas fueron tomando forma. Empecé a observar atentamente los movimientos de María. Anotaba sus horas de salida y llegada, los lugares a los que iba, las personas con las que hablaba por teléfono. Compré un pequeño cuaderno negro en el que lo anotaba todo meticulosamente. Se fue a las 6:45. Dijo que iba al mercado, pero la bolsa que se llevó era demasiado grande para una simple compra, escribí en una de las páginas. En otra, llamada sospechosa a las 22:30 horas. Habló en voz baja y colgó cuando entré en la habitación. Mi obsesión crecía cada día. Instalé una aplicación de seguimiento en su móvil, aprovechando un momento en que estaba en la ducha. Ahora podía saber exactamente dónde estaba en cualquier momento. Un día, siguiendo la señal del GPS, la encontré en una cafetería del centro de la ciudad. Estaba sentada en una mesa alejada, riendo y charlando animadamente con un hombre. Javier, supuse. Observé desde lejos, sintiendo que me hervía la sangre. Tomé fotos a escondidas, añadiendo más pruebas a mi creciente archivo. En casa, María seguía con su rutina, aparentemente ajena a mi constante vigilancia. A veces me preguntaba si realmente se arrepentía o si solo lamentaba haber sido descubierta. ¿Cómo te ha ido el día, cariño?, me preguntó una noche, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Normal, respondí secamente, sabiendo perfectamente que había conocido a Javier esa tarde. Con el paso de los días, mi plan fue tomando forma. No sería impulsivo, no. Sería calculado, meticuloso, como lo había sido su traición. Empecé a investigar en Internet, siempre utilizando la navegación anónima. Estudié sobre crímenes perfectos, como deshacerse de las pruebas. Vi innumerables películas y series sobre venganzas, buscando inspiración. Una noche, mientras María dormía, bajé al sótano. Allí empecé a preparar lo que iba a necesitar. Cuerdas, cinta adhesiva, una cámara. Cada cosa cuidadosamente elegida, cada detalle pensado. ¿Qué haces en el sótano tan tarde?, preguntó María a la mañana siguiente, con auténtica curiosidad. Organizando algunas cosas, respondí con una sonrisa forzada. Si ella lo supiera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Esperé pacientemente el momento oportuno. María parecía relajarse poco a poco, tal vez pensando que estaba superando la traición. Poco sabía ella que cada día que pasaba no hacía sino avivar mi determinación. Por fin, tras meses de meticulosa planificación, me sentí preparada. Tenía cada detalle en mente, cada paso cuidadosamente ensayado en mi cabeza. La noche anterior al día que había elegido para actuar, me senté en el salón con María. Parecía sorprendida por mi repentino deseo de ver una película juntos. Es bueno que tengamos un momento así, dijo sonriendo tímidamente. Forcé una sonrisa en respuesta, pensando en que esta sería la última noche de su vida tal y como ella la conocía. Sí,
Está bien, respondí, sintiendo una mezcla de expectación y nerviosismo. Al terminar los créditos, María se quedó dormida en el sofá. La miré durante largo rato, recordando todos los momentos felices que habíamos pasado y cómo lo había tirado todo por la borda. Mañana, me susurré, mañana todo cambiará. Esa noche me fui a la cama con una extraña sensación de calma. Meses de rabia contenida, de planificación obsesiva, todo había desembocado en este momento. Mañana, pensé, María y Javier aprenderían que algunas traiciones tienen un precio demasiado alto. Por fin había llegado el día que llevaba tanto tiempo esperando. Me levanté temprano, antes de que saliera el sol, con una mezcla de ansiedad y determinación corriendo por mis venas. María seguía profundamente dormida a mi lado, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Me levanté tranquilamente de la cama y fui a la cocina a preparar el desayuno como si fuera un día normal. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, una rutina tan familiar que casi me hacía olvidar lo que estaba por venir. Casi. María bajó a eso de las 7:30, vestida de trabajo. «Buenos días, Carlos», dijo, cogiendo una taza de café. «Hoy has madrugado». Forcé una sonrisa. «Sí, tengo mucho trabajo que hacer en la oficina». Tomamos café en un silencio incómodo, como venía siendo habitual en los últimos meses. María se fue a trabajar a las 8:15 de la mañana, como siempre. No sabía que sería el último día normal de su vida. Pasé la mañana en el despacho de mi casa, fingiendo que trabajaba, pero en realidad esperaba ansiosamente. El reloj parecía moverse a cámara lenta. Cada minuto era una eternidad. Entonces, a las 14:37, sucedió. El teléfono de María, que había pinchado semanas atrás, sonó. Era él. Javier. Con el corazón acelerado, me puse los auriculares y empecé a grabar la conversación. «Hola, mi amor», la voz de Javier sonó nítida a través del aparato. «Javier. No esperaba tu llamada ahora mismo», respondió María, con una mezcla de sorpresa y alegría en la voz. «Lo sé, pero no podía esperar». «Tengo una sorpresa para ti», dijo Javier, con la voz llena de emoción. «¿Una sorpresa? ¿Qué es?» Hubo una pausa dramática antes de que Javier continuara. «Estoy bajo la puerta de tu marido. En 20 minutos, tu matrimonio habrá terminado y empezaremos nuestra feliz vida juntos». Sentí que se me helaba la sangre. Incluso después de meses de planificación, oír esas palabras me golpeó como un puñetazo en las tripas. «Javier, ¿estás loco?» «Javier, estás loco», susurró María, claramente aterrada. «Carlos podría estar en casa». «No te preocupes, mi amor. Lo he comprobado, su coche no está en el garaje. Debe estar en el trabajo. Este es el momento perfecto. Entraré, cogeré tus cosas y nos iremos juntos. Para siempre». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a María, paralizada por el miedo y la emoción, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «No lo sé, Javier. Esto es muy repentino», respondió finalmente. «María, mi amor, llevamos meses planeando esto. ¿Te acuerdas? Una nueva vida, lejos de aquí. Lejos de él. Es nuestra oportunidad». Oí a María respirar hondo. «Vale. Solo hazlo. Estaré allí lo antes posible». «Perfecto. Te quiero, hasta pronto», dijo Javier antes de colgar. Me quedé sentada, escuchando el silencio que siguió a la llamada. Mi mente estaba agitada. Así es como iba a ser. Realmente planeaban huir juntos, destruir por completo nuestra vida, nuestro matrimonio. Por un momento, sentí una punzada de duda. ¿Debería seguir adelante con mi plan? Pero entonces volvió la ira, más fuerte que nunca. No, se merecían lo que les esperaba. Miré el reloj. 14:43, en menos de 15 minutos, Javier estaría aquí. Era el momento de actuar. Bajé rápidamente al sótano y cogí la bolsa que había preparado semanas atrás. Dentro estaba todo lo que necesitaría para llevar a cabo mi plan.
Subí las escaleras en silencio y me situé junto a la puerta principal, esperando. Los minutos pasaron lentamente. Cada sonido de la calle me ponía alerta. Por fin, a las 14:57, oí pasos que se acercaban a la puerta. El corazón me latía tan fuerte que temí que se oyera fuera. El timbre sonó. Una vez. 2 veces. La tercera vez, decidí actuar. Abrí la puerta rápidamente. Allí estaba Javier, un hombre alto, bien vestido, con un ramo de rosas rojas en las manos. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando me vio. «Hola, Javier», dijo con calma. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Antes de que pudiera reaccionar, actué con rapidez, tirando de él hacia el interior y cerrando la puerta tras de sí. El sonido sordo de las rosas al caer al suelo fue lo último que oí antes de empezar a ejecutar el plan que tantas veces había ensayado en mi mente. Poco sabía Javier que aquella sería su última llamada y que nuestro encuentro cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Con Javier en mi poder, no perdí el tiempo. Estaba claramente en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Aproveché su confusión para actuar con rapidez, inmovilizándole con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. ¿Qué está pasando?, balbuceó Javier, encontrando por fin la voz. Ignoré su pregunta, concentrándome en atarle fuertemente con las cuerdas que había preparado. Mis movimientos eran mecánicos, como si funcionara con el piloto automático. «Carlos, por favor, podemos hablar de esto», suplicó, el miedo evidente en su voz. Le miré, sintiendo una mezcla de rabia y desprecio. ¿Hablando? ¿Cómo habéis hablado María y tú a mis espaldas? La cara de Javier palideció. ¿Lo sabes? Lo sé todo, respondí fríamente. Cada reunión, cada mensaje, cada plan que has hecho. Terminé de atarlo y lo arrastré fuera de la casa hasta el patio. Javier intentó resistirse, pero yo estaba decidida. El patio era perfecto, rodeado de altos muros y oculto a la vista de los vecinos por densos árboles. «Por favor, Carlos, ha sido un error. Nunca quisimos hacerte daño», volvió a intentar Javier, con voz temblorosa. Me reí amargamente. ¿Nunca quisiste hacerme daño? ¿Y qué pensabas que pasaría cuando os escapasteis juntos hoy? Até a Javier a un gran árbol en el centro del patio. Seguía suplicando, pero sus palabras no significaban nada para mí. Volví a la casa a por la cámara que había preparado. Cuando volví, Javier tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué me vas a hacer? Voy a hacer lo que María y tú planeabais hacerme, respondí, preparando la cámara. Voy a acabar con tu vida tal y como la conoces. Encendí la cámara y me coloqué frente a ella, con Javier atado al árbol visible detrás de mí. Respiré hondo y empecé a hablar. Me llamo Carlos, empecé, mi voz sorprendentemente calmada. Y este es Javier, el hombre que destruyó mi matrimonio. Me volví hacia Javier, que parecía aterrorizado. Cuéntaselo a la cámara, Javier. Cuéntanos cómo sedujiste a mi mujer, cómo planeasteis huir juntos. Javier vaciló, luego empezó a hablar, con la voz entrecortada por los sollozos. Me lo contó todo, cómo conoció a María, cómo empezó la aventura, los planes que hicieron. Mientras él hablaba, yo narraba, revelando cada sórdido detalle de su traición. Pensaste que podías jugar con mi vida, que podías engañarme sin consecuencias, dijo a la cámara. Pero te equivocaste. La confesión de Javier duró casi 1 hora. Cuando terminó, estaba exhausto y derrotado. Apagué la cámara y me acerqué a él. ¿Qué vas a hacerme ahora?, me preguntó, con voz casi de susurro. No respondí inmediatamente. En su lugar, saqué el DVD que había grabado y lo metí en el bolsillo de la camisa de Javier. Ahora, dije por fin, esperemos a que llegue María. Los minutos pasaban. Javier oscilaba entre periodos de súplica desesperada y silencio aterrorizado. Yo solo esperaba, con los ojos fijos en la puerta principal. Por fin oí el ruido de un coche que se acercaba. María había llegado. Carlos, oí su voz desde dentro de la casa. Javier. Miré a Javier, que parecía al borde del colapso. Es la hora de la verdad, susurré.
Los pasos de María se acercaban desde el patio. Cuando apareció y vio la escena, yo de pie, Javier atado al árbol, su rostro se contorsionó en una expresión de horror y confusión. «Carlos, ¿qué está pasando aquí?», balbuceó. Me volví hacia ella, sintiendo que me envolvía una extraña calma. «Bienvenida a tu nueva vida, María», le dije. «La que tanto planeasteis Javier y tú». María miró de mí a Javier y luego de nuevo a mí, y la comprensión de lo que estaba ocurriendo se asentó lentamente en su rostro. En ese momento me di cuenta de que mi plan había sido un éxito. Su mundo, construido sobre mentiras y traiciones, estaba a punto de desmoronarse. Y yo estaba allí para presenciar cada momento. Con María presente, la tensión en el ambiente era palpable. Se quedó paralizada durante unos instantes, con los ojos saltando de mí a Javier y de nuevo a mí, incapaz de procesar completamente la escena que tenía delante. «Carlos, por favor, suelta a Javier», consiguió decir por fin, con voz temblorosa. «Hablemos de ello». Me reí amargamente. «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar, María? ¿Después de meses de mentiras y traiciones?». Me acerqué a Javier y saqué el DVD del bolsillo de su camisa. «¿Sabes lo que es esto, María? Es la confesión completa de tu amante. Cada sórdido detalle de vuestra aventura, cada plan que hicisteis a mis espaldas». El rostro de María palideció aún más. «Carlos, puedo explicarte». «No hay nada que explicar», interrumpí, alzando la voz. «Lo sé todo. Cómo te escabullías, cómo planeabas escaparte hoy. Todo». Javier, aún atado al árbol, empezó a sollozar. «Lo siento, María. Se lo conté todo. No tuve más remedio». María se volvió hacia Javier, la traición evidente en sus ojos. «¿Tú qué?». «Eso», dije, encendiendo de nuevo la cámara. «Y ahora, María, te toca confesar». «Para la cámara». «Carlos, ¿estás grabando esto?», preguntó ella, horrorizada. «Cada palabra, cada expresión. Quiero que el mundo sepa lo que has hecho». María miró a la cámara, luego a mí, luego a Javier. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no había salida. Sus hombros se hundieron y empezó a hablar. «Yo, engañé a mi marido», empezó, su voz casi un susurro. «Con Javier. Empezó hace 6 meses». Mientras María hablaba, detallando su infidelidad, yo narraba para la cámara, puntuando cada revelación con mis propios comentarios. «Mira», decía, «cómo planeó abandonar nuestro matrimonio de 10 años por una aventura de unos meses». María lloraba ahora abiertamente, las palabras le salían entre sollozos. Javier permanecía callado, con la cabeza gacha. Cuando María terminó su confesión, apagué la cámara. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué vas a hacer ahora, Carlos?», preguntó María, con la voz ronca de tanto llorar. Miré el DVD que tenía en la mano y luego a la pareja que tenía delante. «¿Ahora? Ahora me voy a asegurar de que no puedas volver a hacerle esto a nadie». Me acerqué a Javier y empecé a desatarlo. Me miró, confuso y asustado. «¿Me estás dejando ir?». «Sí», respondí fríamente. «Eres libre de irte. Pero recuerda, lo tengo todo grabado. Cada palabra, cada confesión». María dio un paso hacia mí. «Carlos, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿Podemos intentar arreglar las cosas?». La miré, sintiendo una mezcla de amor, odio y lástima. «No hay nada que arreglar, María. Se acabó». Puse el DVD en el bolsillo de Javier. «Esto se queda contigo. Un recordatorio de lo que has hecho, del precio de la traición». Javier cogió a María del brazo y empezó a tirar de ella hacia la puerta. Ella se resistió un momento, mirándome por última vez. «Lo siento, Carlos. Lo siento mucho». No respondí. Me limité a ver cómo salían a toda prisa por la verja y desaparecían en la calle. Permanecí largo rato en el patio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Mi plan había funcionado a la perfección. Tenía sus confesiones grabadas, había desenmascarado su traición. Pero, ¿y ahora qué?
¿Qué haría con esta venganza que tanto había planeado? Volví a casa agotado. El DVD con las confesiones estaba a salvo en mi caja fuerte. Una parte de mí quería destruirlo, la otra quería enviárselo a todos nuestros conocidos. Me senté en mi sillón favorito, mirando la casa que María y yo habíamos compartido durante tantos años. Ahora todo parecía distinto, como si la traición hubiera empañado todos los recuerdos. Cogí el teléfono y puse los dedos sobre el número de la policía. ¿Los denuncio? ¿Usar las grabaciones como prueba? Al final, decidí esperar. La venganza que anhelaba se había consumado, pero el sabor era más amargo de lo que esperaba. Aquella noche dormí en el sofá, sin poder entrar en la habitación que había compartido con María. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Una vida sin María, sin Javier, pero también sin el peso de la traición. Mientras me dormía, una parte de mí se preguntaba si la venganza merecía realmente la pena. Pero otra parte, la que seguía dolida por la traición, sabía que lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Los días siguientes al enfrentamiento con María y Javier fueron un torbellino de emociones encontradas y decisiones difíciles. Pasé horas sentado en mi despacho, con el DVD con las confesiones grabadas pesando sobre mi conciencia como un ladrillo. Una semana después del incidente, decidí que había llegado el momento de actuar. Cogí el DVD y conduje hasta la comisaría más cercana. El corazón se me aceleró al aparcar el coche. ¿Puedo ayudarle?, me preguntó la recepcionista cuando entré. Respiré hondo. Necesito hablar con un detective. Tengo información sobre un crimen. Minutos después me llevaron a una sala de interrogatorios. Un hombre de mediana edad, que se presentó como el detective Ramírez, se sentó frente a mí. Así que, señor García. Carlos García, respondí. Señor García, ¿qué le trae hoy por aquí? Puse el DVD sobre la mesa. Esto contiene pruebas de un crimen. Mi mujer, exmujer, y su amante planeaban abandonarme y huir con mi dinero. El detective Ramírez enarcó una ceja. ¿Y cómo obtuvo estas pruebas, señor García? Dudé un momento. Yo me enfrenté a ellos. Grabé sus confesiones. ¿Se enfrentó a ellos?, preguntó el detective, su tono cambió sutilmente. ¿Cómo exactamente? En ese momento me di cuenta de que mi venganza podía volverse contra mí. Me entró un sudor frío. Yo los tomé por sorpresa. Les hice preguntas. Confesaron voluntariamente, dijo, omitiendo los detalles más oscuros. El detective Ramírez me observó durante un largo rato antes de coger el DVD. Vamos a ver esto, entonces. Mientras se reproducía el video, vi cómo la cara del detective pasaba de la curiosidad a la preocupación y luego a algo que no pude descifrar. Cuando terminó, apagó el aparato y me miró. Señor García, ¿es usted consciente de que retener a alguien contra su voluntad es un delito? Se me hundió el estómago. Ellos no estaban atrapados. Podían haberse ido en cualquier momento. Las imágenes muestran al señor Javier atado a un árbol, replicó secamente el detective. Permanecí en silencio, dándome cuenta del error que había cometido. Señor García, voy a ser franco con usted, continuó el detective Ramírez. Lo que veo aquí son pruebas de coacción y posible secuestro. Su mujer y el señor Javier podrían presentar cargos contra usted por esto. Pero ellos iban a abandonarme. Robarme el dinero, protesté. Comprendo su frustración, señor García, pero la ley es clara. Lo que usted hizo fue ilegal. En ese momento, toda mi venganza cuidadosamente planeada se derrumbó. Me había convertido en el criminal. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, con la voz temblorosa. El detective Ramírez suspiró, voy a tener que grabar esto. Le llamarán para más aclaraciones. Le sugiero que contrate a un abogado. Salí de la comisaría conmocionado. Mi plan para desenmascarar a María y Javier se había vuelto en mi contra. Ahora era la sospechosa de un crimen. Conduje a casa con el piloto automático, mi mente era un torbellino de pensamientos. Cuando llegué, había una figura familiar esperando en la puerta.
Era María. Carlos, me dijo al acercarme, tenemos que hablar. La miré, incapaz de descifrar mis propios sentimientos. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? ¿De qué, María? ¿Sobre qué pensabas dejarme? ¿O sobre cómo acabo de incriminarme en la comisaría? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Fuiste a la policía? Me reí amargamente. Sí, lo hice. Quería que Javier y tú pagarais por lo que hicisteis. Pero parece que soy yo quien va a pagar. María guardó silencio un momento y luego dijo, Carlos, lo que hicimos estuvo mal. Ahora lo sé. Pero lo que hiciste, secuestrar a Javier, obligarnos a confesar, eso también estuvo mal. Volví a sentir la ira burbujeando en mi interior. ¿Y qué sugieres que debería haber hecho? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras destruías mi vida? No, respondió ella suavemente. Pero esa no es la solución. Solo ha creado más problemas. Permanecimos en tenso silencio, con el peso de nuestras acciones colgando entre nosotros. ¿Qué quieres, María?, le pregunté por fin. Respiró hondo. Quiero arreglar las cosas. No nuestro matrimonio, creo que ya hemos pasado ese punto. Pero no quiero que vayas a la cárcel por lo que hicimos. La miré con incredulidad. ¿Y cómo piensas hacerlo? Voy a ir a la comisaría, dijo ella. Voy a decir que todo fue un malentendido. Que acordamos hacer ese video. Me quedé sin palabras. Después de todo lo que había pasado, ¿María estaba dispuesta a mentir para protegerme? ¿Por qué?, logré preguntar. Sonrió con tristeza. Porque, a pesar de todo, me sigues importando, Carlos. Y porque todos cometemos errores. Es hora de dejar de castigarnos unos a otros y seguir adelante. En ese momento, me di cuenta de que mi búsqueda de venganza me había cegado. Me había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Está bien, dije finalmente. Intentaremos arreglarlo. Mientras María y yo caminábamos de vuelta a la comisaría, sentí que me quitaba un peso de encima. La venganza que tanto había anhelado no me había proporcionado la satisfacción que esperaba. Tal vez, pensé, el verdadero reto no era castigar a quienes nos habían hecho daño, sino encontrar la manera de seguir adelante a pesar del dolor. En los días que siguieron a nuestra visita a la comisaría, mi vida entró en una especie de limbo. María mantuvo su palabra y testificó a mi favor, alegando que todo había sido un malentendido. Javier, en cambio, prefirió no presentar cargos, probablemente temiendo que saliera a la luz su propia participación en el asunto. A pesar de haber escapado a los cargos penales, me sentía vacío. La venganza que tanto había anhelado no me había proporcionado la satisfacción que esperaba. En cambio, me dejó un sabor amargo en la boca y un persistente sentimiento de culpa. Una tarde, mientras estaba sentado en el despacho de mi casa, sonó el teléfono. Era mi amigo Miguel. Carlos, ¿cómo estás?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Suspiré profundamente. Sinceramente, Miguel. No sé. Todo parece tan surrealista. Escucha, dijo Miguel tras una pausa, creo que necesitas salir un rato. ¿Qué tal si vamos a tomar una cerveza? A regañadientes, acepté. Unas horas más tarde, estaba sentado con Miguel en un pub local, con una cerveza fría delante. Bueno, empezó Miguel, ¿quieres hablar de lo que pasó? Bajé la mirada hacia mi cerveza, haciendo girar el vaso lentamente. ¿De qué hay que hablar? Descubrí que mi mujer me engañaba, planeé una elaborada venganza y, al final, casi me detienen. Miguel me observó un momento. ¿Y cómo te sientes ahora con todo esto? Sinceramente, me siento como una idiota, confesé. Pasé meses planeando esta venganza, convencida de que me haría sentir mejor. Pero ahora solo me siento vacío. ¿Sabes?, dijo Miguel, dando un sorbo a su cerveza, leí en algún sitio que la venganza es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Creo que ahora entiendo lo que significa. Sus palabras me golpearon con fuerza. Así era exactamente como me sentía, envenenado por mi propia ira y resentimiento.
¿Qué hago ahora, Miguel?, le pregunté, sintiéndome perdida. Me puso la mano en el hombro. Ahora, amigo mío, sigue adelante. La vida es demasiado corta para quedarse anclado en el pasado. Aquella tarde volví a casa con las palabras de Miguel resonando en mi mente. Entré en la habitación que compartía con María y empecé a empaquetar sus cosas. Había llegado el momento de cerrar de verdad este capítulo de mi vida. Mientras doblaba su ropa y guardaba sus pertenencias en cajas, encontré nuestro álbum de boda. Dudé un momento antes de abrirlo. Las fotos de nuestro feliz día parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. Me senté en la cama y hojeé el álbum. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, no de rabia o tristeza, sino de aceptación. Aceptación de que lo que tuvimos fue real, pero se acabó. Aceptación de que ambos cometimos errores. Aceptación de que era hora de seguir adelante. A la mañana siguiente, llamé a María. «Hola, Carlos», contestó ella, con voz cautelosa. «María», empecé, «he empaquetado tus cosas. Puedes venir a recogerlas cuando quieras». Hubo un momento de silencio antes de que ella contestara. «Gracias, Carlos. Yo, lo siento por todo». «Yo también», respondí, sorprendida por la sinceridad de mi propia voz. Cuando colgué, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. La rabia que había albergado durante tanto tiempo empezó a disiparse, sustituida por una calma que no había sentido en meses. En las semanas siguientes, empecé a reconstruir mi vida. Volví a centrarme en el trabajo, retomé viejas aficiones y me reencontré con amigos a los que había descuidado. Un día, paseando por el parque cercano a mi casa, me detuve a observar a una pareja de ancianos sentados en un banco. Estaban cogidos de la mano, riendo juntos, claramente enamorados incluso después de tantos años. En ese momento, tuve una epifanía. El verdadero amor no se trataba de posesión o control. No se trataba de venganza cuando las cosas iban mal. Se trataba de compañerismo, comprensión y, sobre todo, perdón. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, seguía creyendo en el amor. No en el amor que tuve con María, sino en un amor más maduro, más compasivo. Me senté en un banco cercano y saqué el móvil del bolsillo. Abrí la lista de contactos y pasé el dedo por el nombre de María. Tras un momento de duda, borré su número. No fue un acto de ira o resentimiento. Fue un acto de liberación. De perdón, no solo para María y Javier, sino para mí mismo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mi viaje de venganza había terminado, no con un gran clímax, sino con un suave suspiro de aceptación. El futuro era incierto, pero por primera vez en meses, lo miraba con esperanza. La venganza no me había traído la paz, pero el perdón sí. Y con esa paz llegó la promesa de un nuevo comienzo. Han pasado meses desde que dejé atrás mis planes de venganza. La vida siguió su curso, trayendo nuevos retos y oportunidades. Me había mudado a un piso nuevo, buscando un nuevo comienzo. Un sábado soleado por la tarde, decidí dar un paseo por el parque local. El aire fresco y el verdor de los árboles siempre me ayudaban a despejar la mente. Mientras caminaba, mis pensamientos vagaban por los acontecimientos de los últimos meses. De repente, oí una voz familiar que me llamaba por mi nombre. ¿Carlos? Me giré y vi a María de pie a unos metros. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de emociones me invadió. María, respondí, sorprendido de mi propia calma. Se acercó vacilante. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí con sinceridad. ¿Y tú? María sonrió tímidamente. Estoy lidiando con las cosas. Día a día. Nos quedamos en silencio un momento, con el peso de nuestra historia colgando entre nosotros. Carlos, empezó ella, quería darte las gracias. La miré, confuso. La miré, confuso. ¿Gracias? Ella asintió. Por no llevar las acusaciones más lejos. Por intentar seguir adelante.
Sentí que me recorría una oleada de emoción. No fue fácil, admití. Lo sé, dijo en voz baja. Tampoco era para mí. Empezamos a caminar uno al lado del otro, un cómodo silencio se instaló entre nosotros. Sabes, empecé después de unos minutos, durante mucho tiempo pensé que la venganza me traería la paz. Que de alguna manera haceros sufrir a ti y a Javier aliviaría mi dolor. María me miró, con los ojos llenos de pesar. ¿Y ahora qué? Suspiré profundamente. Ahora me doy cuenta de que la venganza solo habría prolongado nuestro dolor. El de todos nosotros. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Carlos. Por todo. Yo también lo siento, respondí, sorprendiéndome a mí misma. No por lo que Javier y tú hicisteis, sino por cómo reaccioné. Por dejar que la ira me consumiera. Dejamos de caminar, mirándonos fijamente. ¿Dónde está Javier ahora?, pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. María apartó la mirada. Se ha mudado a otra ciudad. Nosotros, ya no estamos juntos. Asentí, sintiendo una extraña falta de satisfacción ante esta información. Ya veo. ¿Y tú, Carlos?, preguntó ella. ¿Hay alguien nuevo en tu vida? Negué con la cabeza. Todavía no. Creo que todavía me estoy curando. María sonrió suavemente. Te mereces ser feliz, Carlos. Espero que encuentres a alguien que te valore tanto como mereces. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, María. Te deseo lo mismo. Nos quedamos allí un momento, con el sol poniéndose en el horizonte, coloreando el cielo en tonos naranjas y rosas. Era un final apropiado para nuestra historia. Bueno, dije finalmente, creo que es hora de irnos. María asintió. Sí, creo que sí. Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero. Mientras la veía alejarse, sentí una sensación de cierre que me había eludido durante tanto tiempo. Volví a casa reflexionando sobre el inesperado encuentro. Me di cuenta de que la verdadera liberación no venía de la venganza que tan meticulosamente había planeado, sino del perdón, no solo a María y a Javier, sino sobre todo a mí mismo. Entré en mi piso y me dirigí directamente a mi escritorio. Abrí el portátil y empecé a escribir. Las palabras fluían con facilidad, narrando mi viaje de la ira al perdón, de la venganza a la aceptación. Mientras escribía, me di cuenta de que esta historia no trataba solo de mí, de María y de Javier. Era una historia sobre la naturaleza humana, sobre cómo a todos nos puede consumir la ira y el deseo de venganza, pero también sobre cómo podemos elegir un camino diferente. Terminé de escribir a altas horas de la noche. Releí lo que había escrito, haciendo pequeñas correcciones aquí y allá. Cuando por fin terminé, titulé el documento, Confesiones de un vengador arrepentido. Dudé un momento antes de hacer clic en publicar en mi blog personal. Sabía que compartir mi historia podría acarrear críticas, pero también esperaba que pudiera ayudar a otras personas que luchaban con sentimientos similares. Cuando cerré el portátil, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mi viaje de venganza había terminado, no con un gran acto de retribución, sino con un acto silencioso de perdón y aceptación. Me tumbé en la cama, mirando al techo. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lo miraba con esperanza y optimismo. La venganza no me había traído la paz, pero el perdón sí. Y con esa paz llegó la promesa de un nuevo comienzo, de una vida libre del peso del resentimiento y la amargura. Mientras me dormía, un último pensamiento cruzó mi mente: a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y seguir adelante. Y eso es exactamente lo que pensaba hacer.